Ahora saludo a Margarita Stolbizer, la dirigente del GEN, ex diputada, candidata. Margarita, gracias por atender. Gracias a ustedes, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué vas a hacer mañana, Margarita, 8M? Y voy a hacer varias cosas, pero por supuesto que lo importante es acompañar el paro y volver una vez más a plantear para nosotros lo que es la reivindicación, sobre todo de la mujer trabajadora, porque no se trata simplemente de una celebración para poner en agenda, y esto es muy importante, los temas de la mujer en general, sino sobre todo los sectores donde más se sufre y se vive hoy la desigualdad y la discriminación, que es en relación al trabajo. Y también aprovechar con este debate abierto sobre el tema de la despenalización. Me parece que también es una buena oportunidad frente a un gobierno que nos quiere hacer creer que ellos son los que instalaron el debate, y este es un debate que la sociedad tiene, y sobre todo el movimiento de mujeres, desde hace muchísimo tiempo. Margarita, presentaste una denuncia por, en principio, irregularidades que observás en contrataciones realizadas por el gobierno de la ciudad con gente del nacional. Con empresas en las que participan funcionarios del gobierno. Sí, a ver, yo no me acuerdo si conversé con ustedes el mes pasado. Nosotros hicimos un informe que describe una mecánica y una práctica de un gobierno que cada vez demuestra más que no cree en el Estado en realidad. Atrás de los despidos masivos sobre los que también vengo trabajando, que es el INTI, FANASUL, Río Turbio, el Posadas, lo que nosotros vemos es, por un lado, la insensibilidad que significa dejar a la gente en la calle, pero por otro lado un intento de vaciamiento de las capacidades estatales, y por otro lado, en algunos casos al menos, el ocultamiento de algunas situaciones de poca transparencia en el manejo de los recursos públicos. Así por lo menos es el INTI y demás. En ese contexto, donde el Estado nos habla del achicamiento del Estado, de la necesidad de bajar el déficit y demás, lo que pretende ahorrarse en empleados públicos, hasta desconociendo la garantía de estabilidad, lo gastan en la contratación de empresas privadas. Creen obviamente en el mercado y que las empresas privadas pueden reemplazar al Estado. Hicimos un informe detectando más de 20 consultorías privadas haciendo lo que perfectamente pueden hacer los empleados públicos. Danos dos, tres ejemplos. Yo te digo cómo tomé el tema. Lo tomé por una contratación de la Oficina Anticorrupción. La oficina contrata a un estudio jurídico privado para que haga un mapa de riesgo de la corrupción. Y lo primero que se me ocurrió fue, bueno, la verdad, la Oficina Anticorrupción tiene personal y presupuesto para hacerla por sí misma, con su propia gente, y por lo tanto me llamó la atención, y ahí empecé a mirar esto, que era una práctica, que es contratar a una empresa privada para que haga lo mismo que pueden hacer los empleados públicos. La otra que a mí me llamó mucho la atención en ese momento, sobre todo por un monto muy abultado, 50 millones de pesos para una consultoría a realizarse en 9 meses, a una empresa privada del Ministerio de la Producción, es la consultoría para realizar un trabajo de mentoría dirigida a nuevos emprendedores. Cuando voy a buscar la conformación de la sociedad estaba inscrita solo como empresa de servicios turísticos, ¿no? Pero lo que digo es, eso formó parte de un informe. Ahora, lo que nosotros hicimos fue, en algún caso que nos abrió, digamos, una mayor preocupación, empezar a mirar un poquito qué había atrás de una consultoría. Todas tienen títulos y nombres muy llamativos. Una es la consultoría para hacer una consultoría de seguimiento de la evaluación de los proyectos centrales del Ministerio de Modernización. Fíjense el título, ¿no? Ya el propio título llama un poco la atención porque le ponen todas esas cosas bastante llamativas para intentar justificar algo. Cuando empiezo a buscar algo que de por sí me llamó la atención, empiezo a investigar sobre la empresa, resulta que la empresa, que ya viene facturando al gobierno de la ciudad varios millones de pesos y ahora le factura al gobierno nacional varios millones de pesos, no tiene ni un solo empleado, solo empleado. Miramos los estados contables y resulta que ingresaron en el 2016 algo así como 4,5 millones de pesos, en el 2017 2,5 millones de pesos, y no tienen ni un asiento contable sobre egresos destinados a pago de salarios, cargas sociales, contratación de una RT.
Entonces, lógicamente, uno se pregunta, bueno, ¿quién hace ese trabajo? Y entonces fui a mirar quiénes eran los socios, para ver, bueno, tal vez son los mismos socios, no necesitan contratar a nadie. Y ahí encontré la segunda sorpresa. Los socios son, uno era en el momento en que ganan la licitación titular de Nación Fideicomisos, año 2016. Hoy todos dicen, no, pero no está en el Nación. Claro, no está hoy, pero cuando ganaron la licitación estaba en el Nación Fideicomisos. El otro en el Ministerio de Justicia y el otro en el CONICET. En estos días, porque además muchos me llaman y dicen, no, pero que es buena gente. Bueno, yo la verdad no desconozco que sea buena gente, pero lo cierto es que por eso mi denuncia va sobre todo hacia los funcionarios del Ministerio de Modernización, que contratan una empresa, le adjudican y no miran que no tiene ningún empleado y que todos sus titulares tienen incompatibilidades. Y Andrés Ibarra, Francisco Cabrera, Laura Alonso, que son los tres casos que mencionaste, ¿se comunicaron con vos? ¿Te hicieron alguna aclaración? ¿Hicieron alguna declaración pública? No, nada. O sea, no conmigo ninguno, públicamente sí, porque siempre sabés lo que ocurre con este tipo de cosas. Lo que hacen es descalificar al mensajero. Me pasaba con el gobierno anterior, me pasa con estos también. Porque yo lo que trato además es de demostrar que yo no tengo enemigos personales, no voy contra las personas, no lo hice en el gobierno anterior, no lo hago ahora, pero sí tengo claramente una cruzada en contra de la corrupción, porque los que pagan la corrupción son los más pobres, la plata que se le quita a los más pobres, los empleados que están echando en estos momentos son reemplazados por los negocios que hacen las empresas privadas, que lo que estamos viendo son en su mayoría de parientes y amigos de los que están en el gobierno. Margarita, buenas tardes. Sebastián Lacunza. Sumo un caso que está relacionado con lo que estás contando, particularmente en la Oficina Anticorrupción. Contrataron una consultora que se llama Consuasor, me tocó investigarla, hacer una nota periodística al respecto, para tareas bastante calcado, vinculada al PRO, vinculada al gobierno, para hacer tareas de prensa, de comunicación, para las cuales la oficina tenía personal de línea, digamos, personal burocrático. Claro. Ahora, he hecho un pedido de información concreta para saber cuáles eran los honorarios que le pagaban, porque la Oficina Anticorrupción se maneja con un hermetismo absoluto, con la particularidad de que para obtener la información yo debía ir por la consultora, porque es la que se encargaba de prensa. Entonces hice un pedido de acceso a la información y la respuesta que me dan es que no tienen registrada esa contratación. Porque una vía que utilizan a veces es contratar a personas. Si bien trabaja una consultora, contratan a uno de los socios a título personal. Esta es una experiencia que me tocó en coincidencia con la denuncia que habías hecho vos sobre la Oficina Anticorrupción. Por eso nosotros lo describimos en ese informe del mes de enero como una mecánica, una práctica realmente muy recurrente. Nosotros relevamos 24 casos y de la denuncia 25, pero no es que solamente sean esos, con seguridad que hay muchos más. Y yo hice lo mismo que vos hiciste, que fue presentar en todos los casos los pedidos de acceso a la información pública para que me faciliten los expedientes, para mirar sobre todo las contrataciones. Y una cosa que yo les pregunto en el pedido es cuál fue la fundamentación, la justificación para contratar a un privado para hacer lo mismo que podría hacer el personal, o si es que no tienen personal capacitado. Les pregunto, obvio, cuál es la nómina de personal que hay en cada ministerio, cuáles son los profesionales y demás. Hasta ahora la única respuesta que tuve, pues yo pregunté a todos los ministerios que tenían contrataciones de este tipo, lo único que me contestó fue el de turismo, que tenía varias de las contrataciones, digamos. Los otros no me contestaron los pedidos de informe. Margarita, por último, y te ruego brevedad, ¿qué lectura hay que hacer de esa reunión, esa foto donde se te ve con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz? Bueno, yo tengo con Ligia una relación permanente y de muchísimo tiempo, pero nadie puede ignorar que nosotros reflexionamos sobre lo que nos pasa como progresistas, una mirada que uno tiene que tener sobre el mundo. Hoy el progresismo tiene una situación crítica en el mundo, en nuestra propia región, pero bueno, coincidimos con Lifschitz que al mismo tiempo que estas son las dificultades, también esto es una oportunidad. Hay un espacio vacante y nosotros estamos también analizando eso como posibilidad.
¿Lo charlaste con Sergio Massa? ¿Cómo? Sí, lo he conversado, por supuesto, con Massa también. Todos saben que nosotros trabajamos desde hace tiempo con la idea de construir un progresismo ético. Eso es lo que hay que construir en la Argentina. Tu relación, dejar de agitar el fantasma del miedo al pasado y construir una opción alternativa a futuro, pero que tenga estas características. Frente a un gobierno de centro-derecha tiene que ser una alternativa de centro-izquierda, pero no cualquiera puede serlo. Tiene que ser, por sobre todas las cosas, ética. ¿Tu relación con Sergio se mantiene intacta? Yo tengo una excelente relación con Massa, creo que es un gran dirigente. Lo que no quiero es que ni la reunión con Lichis ni la de Massa dan lugar, digamos, pero me parece que no deberíamos hacer especulaciones a futuro, digamos, en cuanto a lo electoral. Hoy nos preocupa ocupar en términos políticos un espacio que creemos vacante. Margarita, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Margarita Stolbizer, dirigente del GEN.